Muy buenas tardes a todos. En esta semana pasada he estado pensando en varias cosas y he preparado algo para compartirlo con ustedes. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que estaba leyendo un libro cristiano y aparecía allí algo bien interesante. Yo podría colocarlo como de pronto una respuesta de Dios a un cristiano que de pronto hay cosas de las que no se da cuenta. Y es esto. Decía allí que un cristiano estaba hablando con su pastor acerca de la salvación y la seguridad de la salvación. Entonces, el pastor le dijo, bueno, tú has aceptado a Cristo en tu vida, lo reconoces como el Señor, por supuesto. Y yo estoy seguro que tengo vida eterna porque así lo dice la Biblia. Y el pastor le dijo, bueno, pero ¿estás seguro de que cuando tú mueras vas a ir directo a estar con el Señor? Sí, la Biblia dice que si yo lo acepté a Él, tengo vida eterna y no solo yo, también los demás de mi familia. Entonces el pastor lo miró y le dijo, mira, hagamos de cuenta que en este momento ya moriste. Y el Señor te llevó al cielo y ya estás en el cielo. Y estás con el Señor al lado. Entonces tú piensas, estoy en la vida eterna. Pero de pronto el Señor te hace esta pregunta. Mira, en los 35 años que tú me has servido de alguna manera, es interesante como le dijo el Señor, de alguna manera, dime, ¿por qué cosa que tú has creído y has hecho te parece que yo tengo que darte la vida eterna y que estés conmigo aquí? Si usted observa lo que el Señor le dijo que él estaba diciendo, ¿qué te asegura que tienes vida eterna? ¿Solamente lo que yo escribí en la Biblia? ¿Qué pasó con lo que hiciste o con lo que no hiciste? ¿Qué pasó con lo que compartiste o no compartiste? De pronto dejaste esa salvación solo para ti y te acostumbraste a eso y no hiciste más. ¿Será que tengo que yo darte la vida eterna? Entonces el pastor termina de contar esa historia y dice, cuando yo le dije eso a esta persona, en ese momento despertó todo asustado y dio gracias por estar vivo todavía. Y reconoció que el Señor le estaba dando una oportunidad para tener algo con qué presentarse cuando él sea llamado a la vida eterna. Eso me ha hecho pensar en que tenemos que pensar y hacer bastantes cosas nosotros también. El título es Pasos hacia la libertad en Cristo. Cristo nos ha puesto en libertad por medio de la victoria de Él sobre el pecado y sobre la muerte. Por lo tanto, Él resucitó, pero su gran trabajo lo hizo en la cruz, en nuestro favor. Ahora, si no hemos estado firmes en la fe o pecando voluntariamente, es responsabilidad nuestra hacer lo necesario para mantener aquello que se nos prometió y aquello que en cierto momento de nuestra vida
estuvimos dispuestos a recibirlo. ¿Qué significa esto? El destino eterno del ser humano no puede estar en juego, pero sí es necesario cada victoria, cada día. Porque si no nos preocupamos, podemos llegar al final con el fracaso y terminar como un enemigo de Dios. Dice el Señor, hay 7 problemas específicos que todo cristiano necesita resolver. Por eso que pensando en eso, redacté esas 7 cosas y pienso que de alguna manera nos servirá para revisarnos y para estar preparados. Yo lo he dividido en 7 pasos. Llegaremos hasta donde nos dé el tiempo, continuaremos después en otra ocasión. El título de esta primera investigación que nos haremos todos, cada uno, es falso contra verdadero. Y eso es lo que enfrentamos como cristianos. Lo falso que nos rodea a todos y lo verdadero. Debemos renunciar a toda actividad o grupo que niega al Señor. Nuestra presencia con un grupo que tienen ese tipo de pensamiento no tiene sentido para nosotros. A menos que estemos dispuestos a compartirles de Cristo y que queramos y podamos que ellos estén dispuestos a recibir al Señor y a orar. En ese caso, claro. Pero si no es eso, no hay razón. Hay muchos grupos también que nos ofrecen orientación por distintos medios, libros, la Biblia, algunos profetas que dicen haber recibido mensajes del cielo. Sin embargo, si tenemos un adecuado tiempo de oración, nos daremos cuenta que solo tiene sentido lo que la Biblia nos comparte. Eso es lo confiable. Eso es lo que debemos mantener estudiando. Un paso 2. La toma de conciencia espiritual. ¿Has visto o escuchado o sentido una presencia espiritual a veces en tu habitación? ¿Has sentido algo raro en tu habitación alguna vez? ¿Que no te deja dormir tranquilo al principio? ¿Te ha sucedido? ¿Tienes pesadillas continuas? ¿Tienes pesadillas continuas? A veces dicen por allí, ¿cierto? ¿Qué es necesario hacer en esos casos? Tanto el primero como el segundo. No quedarnos en silencio esperando que esa situación pase. No. Lo que tenemos que hacer es sentarnos si estamos en la cama, abrir bien los ojos y ¿qué hacer? En el nombre de Jesús, renunciar al miedo, renunciar a aquello que está molestándome a mí y renunciar a la ausencia de Dios y declarar la presencia de Dios allí en mi pieza. ¿Qué estamos diciendo? La Biblia nos dice que la vida cristiana es una lucha y debemos estar preparados para luchar. A tal punto que incluso se nos habla de tener algo que nos protege. Por eso si el cristiano piensa que todo está en orden, que todo está bien, que no pasa nada, que el Señor está preocupado de todo, ¿será correcto? Hay que estar listos ante la presencia del enemigo.
Estos casos que yo estoy mencionando aquí, los he conocido, son reales. Pastores de otras iglesias con los que he conversado, personas con las que he hablado, son cosas reales. Esto pasa mucho con los niños de 8 o 10 años, pasa mucho con ellos. ¿Tienes amigos imaginarios? O de pronto compraste un libro y ahora tienes un ángel que te ofrece dirección y compañía. Eso está presente ahora. De moda está. Todos quieren tener un líder que los esté guiando. Has escuchado en tu mente, soy mudo, feo, tonto, nadie me ama y nada me saldrá bien. ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿O lo has pensado sin darte cuenta? ¿Qué significa eso? En el nombre del Señor hay que rechazar esos pensamientos porque no son de Dios ni son buenos. Son del enemigo que busca acabar con nuestro deseo de salir adelante. Pregúntate, por ejemplo, esto. ¿Qué será que de pronto he perdido el interés de ir a la iglesia? Hazte esa pregunta. Y a veces tienes cosas importantes que hacer fuera. Y eso es válido. Conozco algunos amigos que se arreglan para venir a la iglesia y en el momento de venir, no vienen. ¿Quién está impidiendo que vengas? ¿Quién está impidiendo que vengas? No hay dónde perderse. Ora y confiesa al Señor si has participado y sentido cualquiera de estas cosas que hemos mencionado. Ora y busca la presencia de Dios, confía en el Señor, pídele que Él se haga cargo de todas tus cosas y de todo lo que está relacionado contigo. Si tienes hijos y algunos son pequeños, con mayor razón. Saben, a veces no pensamos la situación que estamos viviendo. Es una situación muy complicada, muy complicada. Y el diablo está haciendo lo que quiere. No solamente aquí, está en el mundo. Hay problemas muy serios en todas partes. A veces tenemos que reconocer y dar gracias a Dios y pedir perdón a Él. Determinar en forma muy seria en nuestra mente que la guía en nuestra vida y la presencia de Cristo y su palabra es lo único que tiene sentido y brinda protección. Paso 3. Renuncia a prioridades equivocadas. ¿Piensas que de pronto en tu vida hay prioridades equivocadas? ¿Quién o qué es tan importante para ti? De tal manera, eso pasa a ser lo que queremos y lo que adoramos. Solo el Señor Jesucristo puede llenar ese lugar. Nadie más. Nadie más. Amor, confianza, adoración, obediencia. Hacia allí se dirigen nuestros pensamientos casi siempre. Y no es equivocado. Sin embargo, en medio de eso,
tenemos siempre que tener muy claro y reconocer que el único objeto de adoración es verdaderamente nuestro Dios. Paso 4, los engaños contra la verdad. Somos una nueva criatura en Cristo. Si no conocemos todo lo que significa eso, nuestra identidad, nuestra posición en Cristo, entonces vamos a pensar que la diferencia entre nosotros y otro cristiano o aún un no cristiano es mínima. Es decir, si no estamos viviendo preocupados de nuestra relación con Dios y lo que tenemos que hacer, si no lo hacemos, vamos a pensar que la diferencia que tenemos con un no cristiano es mínima. Es decir, no, por lo menos yo voy a la iglesia, por lo menos yo hago algo. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Pablo describe cómo éramos antes de estar en Cristo. En Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Lo que nos quiere decir el apóstol Pablo allí es lo siguiente. Éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, no teníamos a Dios de parte nuestra. Pero ahora sí somos hijos de Dios. Al nacer de nuevo ya no estamos en la carne, mas estamos en Cristo. Éramos pecadores, pero ahora, según la palabra de Dios, somos santos. Generalmente la gente, ¿qué hace cuando tiene un santo? ¿Cómo quiere conservarlo? Esta mano de 5 son 5 velitas y esas son las que cada día esa persona va, las compra y las pone. ¿Por qué las pone delante del santo? ¿Qué está mostrando al hacer eso? Reverencia, que lo cree y que sabe que le puede servir, aunque no pase nada, pero él piensa eso y lo hace. Ahora, nosotros que tenemos al verdadero Dios, no digo que prendamos velitas, pero ¿qué tendríamos que hacer? Nuestra tarea no es prender velas. Nuestra tarea es prender el corazón de aquellos que no conocen a Dios ni al Señor. Esa es la manera en que tenemos que alabar a Dios. Le alabamos cuando decimos, Señor, mira, esto he hecho, he hablado de ti y he visto que ese corazón de esa persona ha sido ganada para ti. Piense cuándo fue la última vez que ganó a alguien para el Señor. Piense. Si no lo ha hecho, es hora de hacerlo. Eso está perfectamente relacionado con lo que le conté al principio. Eso sería lo que Dios nos preguntaría cuando muramos y estemos allá y nos va a hacer la pregunta. ¿Hablaste con alguien para que yo pudiera decir que crees en mí para que sigas aquí? ¿O no has hecho nada? Parece un chiste, pero no es ningún chiste. Es una verdad absoluta. Nadie irá a la vida eterna por equivocación. Y es lo que el Señor continuamente nos dice. Esto es importante. Esto tenemos que hacer. Esto tenemos que hacer. Pero el diablo que dice, déjalo que entienda él solo, déjalo que piense solo, ¿no?
Preocúpate de ti, tienes muchas cosas que hacer, etcétera. Ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Segunda de Corintios 5:17 nos habla de esto. Estar espiritualmente vivo significa que tu alma está en unión con Dios y que te identificas con Él. Estar espiritualmente vivo significa que tu alma está en unión con Dios y que te identificas con Él. Eso es lo que nos da a entender 2 Corintios 5:17. Veamos las razones. La primera, Romanos capítulo 6:3, que nos dice, tenemos la identidad y estamos en su muerte. Hemos muerto con Él. Hemos muerto con Él. Romanos 6:3. Lo mismo encontramos en Gálatas 2:20, en Colosenses 3:1-3. Nos hemos unido a Él como primer paso por la muerte. Cuando Cristo murió en la cruz y nosotros hemos creído en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz y su resurrección, nos hemos unido a Él. Es decir, el que tenía que morir era yo. Pero Cristo murió por mí y Él me permite entonces tener esa vida de Él por mi aceptación de esa verdad. Ahora, hagamos nuestra pregunta. ¿Cuánto vale eso que Cristo hizo por mí y por usted? ¿Cuánto vale? Vale nuestra vida, que tiene que estar dispuesta para Él. No hay otra cosa. En Romanos 6:4 estamos unidos también en su sepultura. ¿Por qué dice la Biblia esto en Romanos 6:4? Porque nosotros también fuimos parte de ese lugar donde Cristo estaba sin vida, en su muerte. Tercero, Efesios 2:6. Estamos también con Él en su ascensión. Cuando Él ascendió a los cielos, nosotros también ascendimos. Estamos totalmente relacionados con Él. Y si ese versículo dice que estamos relacionados con Él en la subida de Él cuando se fue al cielo, está diciendo, asimismo ustedes vendrán cuando ya se queden definitivamente aquí arriba. Definitivamente. Romanos 5:10 y 11. 5:10 y 11. Estamos unidos en su vida. La vida que usted tiene, la vida que tengo yo, principalmente nos une con alguien que está vivo también, que es el Señor Jesucristo. Por esa razón, donde nosotros vamos, va Él. Eso ya nos pone a pensar. Donde nos reunimos, con personas que nos reunimos, allí está Él. Él va con nosotros. Él no se queda afuera. ¿Será por eso que algunas veces no nos sentimos bien después de haber ido a alguna parte? Él está allí, al lado nuestro. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé.
Y en Efesios 1, 19 y 20, estamos también unidos en el poder. Él nos ha dado poder también a nosotros. En el nombre de Él tenemos el poder de Jesucristo para hacer las cosas que Él pide que hagamos. Por eso a veces cuando decimos, pero ¿cómo voy a hacer yo esto? Esto es muy complicado para mí. ¿Qué dice la Biblia? Usted está unido y tiene el poder que Cristo puso en su vida. ¿Lo usamos? ¿Lo usamos? Tenemos que usarlo. Por eso que estar espiritualmente vivo significa que tu alma está en unión con Dios y que te identificas con Él. Eso es un privilegio. Pero ¿será que todos disfrutamos ese privilegio? ¿Lo ponemos en la práctica o no lo ponemos en la práctica? Paso 5. Dios quiere que seamos libres y que crezcamos en Él. Es fundamental comprender el proceso de santificación que el Señor ha preparado para nosotros. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué significa ser santo? Apartado para. Tú y yo estamos apartados para las cosas de Dios. No significa que no estemos con las otras cosas también. Pero cuando estamos con otras cosas es para aprovechar ese tiempo para decir por lo menos, mira, yo estoy tan contento de ser cristiano, aunque se rían los otros. Para eso estoy en otros lugares, para decir quién soy yo y qué puedo hacer al hablar con ellos sobre Cristo. Si escuchan, amén. Si no escuchan, amén también. Esa es la tarea que tenemos. Ese es el proceso de la santificación. Estar en el lugar que debemos estar. Hablar lo que debemos hablar. Hablar de Cristo. No tener pena de hablar de Cristo ante un grupo de personas que no conocen al Señor. Hablarlo con cariño. No echarlos de una al infierno como hacen algunos, ¿no? No. Sí, hay un grupo de cristianos que son muy fieles, son cristianos pentecostales. Ellos cuando ya no ven que escuchan, inmediatamente amenazan con el infierno. No, esa no es la tarea nuestra. La tarea nuestra es hablar sobre el cielo y lo que significa el cielo y lo bueno que será estar en el cielo. Es lo que tenemos que hacer. Somos varones o damas perfectas, pero a la medida de la estatura y plenitud de Cristo. Dios nos ha dado todo lo necesario que necesitamos para madurar en la vida cristiana. De pronto tú dices, pero yo no sé cómo madurar en la vida cristiana. Sencillo. Ahora, Señor, no sé cómo madurar en la vida cristiana y yo sé que lo tengo que hacer. Por favor, ayúdame. ¿Será que el Señor lo ayuda o no? Claro que sí, claro que sí. Así se prueba algo tan sencillo. El que no llora con quien corresponde, no recibe nada.
Y Dios inmediatamente dice, ahí está, porque yo estoy de acuerdo con eso. Pregunta, ¿por qué no hay más cristianos que deseen creer en Cristo realmente? Los cristianos de hoy deberíamos ser capaces de decir, mi fe ha crecido, ahora amo a Dios mucho más. ¿Se nos sale fácil esa frase de nuestra boca? ¿Se nos sale fácil? Mi fe ha crecido. Si eso le decimos a alguien, nos van a hacer una pregunta inmediata. ¿En qué creció? Yo te veo igual. Ahora amo a Dios mucho más que antes y por lo tanto a otras personas. Ahí tenemos que preguntarnos lo que leímos al principio, ¿verdad o mentira? ¿Es verdad o mentira? Tenemos que reconocerlo. Si no es verdad, tenemos que hacerlo. Según el apóstol Pablo, algunos cristianos ni siquiera tienen la capacidad de recibir una buena instrucción bíblica. Dicen que ya lo saben todo. Pero ¿por qué reaccionan así? Debido a los conflictos no resueltos en su vida. Cuando tenemos conflictos que no hemos resuelto en nuestra vida, la comunicación con Dios se dificulta. No entendemos bien qué nos quiere decir Él y no tenemos claro qué vamos a decir nosotros. Si le ha pasado eso, bueno, ya sabe por qué pasa. Seguramente algunos necesitamos de alguna manera resolver nuestros conflictos, sobre todo esos conflictos personales que tienen un poquito de pasado y que a veces vuelven continuamente a nuestra mente. Sobre todo son conflictos personales espirituales. Pensamos que eso, ¿cómo lo podríamos solucionar? Bueno, leyendo otra cosa, conversando de otra cosa, disculpándonos de alguna manera. No. Dios está diciendo, quiero hablar contigo. En serio, cuéntame qué te pasa. ¿Qué es lo que no has hecho para yo decirte cómo vas a hacerlo? Eso produce un genuino arrepentimiento con Dios. Y esto es algo que tenemos que hacer continuamente. A mí me toca hacerlo continuamente. ¿Por qué razón? Porque hay alguien que quiere que tú no tengas una buena relación con Cristo. Y esa es una lucha que algunos dicen, no, no es cierto, eso es demasiado, no, 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 no. Si tú dices eso, no te has dado cuenta que el diablo está sentado al lado tuyo. Estamos yendo hacia el punto final. Entonces, la pregunta es, ¿estás preparada? ¿Estás preparado para el punto final? No creo que tú querrías que estando allá arriba, porque el Señor no va a perder el viaje de haberte llevado. Pero arriba va a preguntar, por favor, ¿me das una buena razón por qué tú estás aquí? A mí me quedó grabado eso que leí. Y es cierto. ¿Con qué derecho puedo llegar yo allá a decir yo soy bueno? Tengo que llegar con la firma del jefe. La firma del jefe. Ahora, finalmente, hay algo que yo quiero decir y lo digo con respeto para todos.
Acá en la iglesia ya vemos algunos que prácticamente le debemos la vida que en este momento tenemos al Señor. Habemos algunos que sabíamos que ya nos llevaban para arriba. Y el Señor en su misericordia hizo un milagro. Tenemos un compromiso absoluto con Dios. Si no somos agradecidos con Él, perdemos. Es la hora de aprovechar este último tiempo que tenemos para servir al Señor. No va a ser muy largo. No va a ser muy largo. Y tenemos que aprovechar este tiempo. Lo que sabemos ya es suficiente como para trabajar, para hacer las cosas. Y qué bueno cuando escucho que las señoras dicen, tenemos que hacer lo posible a ver cuántas de esas señoras que estuvieron con nosotros estén aquí. Sin duda alguna, el Señor respalda 100% ese deseo. No cabe la menor duda. Algunos pensarán, el pastor se ha puesto raro. Antes predicaba y listo. No. Ahora entiendo que hay otras cosas que hacer. Entre ellas, darme a conocer. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué pienso? ¿Qué cosas he corregido? Aquí hay correcciones aquí que estoy haciendo, que son importantes, ¿no? Son momentos definitivos en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a orar.